Muchas veces este país habla muy orgulloso de sus condiciones de pacifismo o de cultura y quisiera hacer un recuento histórico. Si uno va hacia el pasado de Chile y analiza los primeros 80 años de historia de Chile, podemos observar algo bastante especial. Estuvimos permanentemente en guerra, permanentemente en guerra. O sea, desde la independencia, inclusive inmediatamente después de la primera junta de gobierno, viene el conflicto entre acequias, entre carrerinos y o'higuinistas. Luego de eso vienen las guerras civiles entre Pipiolo y Pelucones, 7 motines hasta el gobierno hasta el de Manuel Montt, que tiene 2 motines también. Luego de eso empieza la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la invasión de la Araucanía, la guerra civil, cruzamos la frontera con Perú, inventamos la frontera con Perú, invadimos Bolivia, invadimos la Araucanía, incluso nos agarramos a balazo en la frontera con Argentina, tuvimos guerras civiles, etc. Y en el censo de 1885 dice que el 75% de los chilenos a esa altura no sabía leer. Por lo tanto, en nuestros primeros 80 años de vida independiente, básicamente nos dedicamos a la guerra todo el tiempo, inventamos todas las formas de beligerancia, cruzamos el 133% de nuestra frontera y no tuvimos tiempo para aprender a leer. Por lo tanto, quiero relevar la importancia de la paz en un país que no ha sido pacífico, sino que por el contrario ha sido un país sumamente belicoso y que ha tenido una desidia completa por todos los aspectos de la cultura. Pero ahora quiero ir al presente. ¿Es hoy día Chile un país en paz? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque la herida que cruza de manera más violenta nuestro país se llama desigualdad. Y la desigualdad es sumamente violenta. Es violento que el 1% del país concentre el 35% del Producto Interno. ¿Qué tiene ese 35% del país que a la hora de repartir lo que produce la sociedad se hagan merecedores de ese nivel de diferencia? ¿Qué tienen tan especial? ¿Es acaso un trabajo ser dueño de algo? Es violento que a la luz de los casos de corrupción que hemos visto, la justicia establezca perdonazos para políticos corruptos, al mismo tiempo que este Parlamento hace un registro de evasores. Pareciera ser que algunos, solo evadiendo el Transantiago, los vamos a poder pillar. Es violento que tengamos un sistema de salud que se gasta tanto en la parte privada y tan poco en la parte pública, donde está inscrito el 83% de los chilenos. Por eso nosotros proponemos un seguro único, universal de salud. Es violento que a final de cada mes a todas las trabajadoras y trabajadores chilenos una AFP les arrebate el producto de su trabajo. La paz es importante, pero hay que tenerlo en claro. La paz no se logra con más policías. La paz se logra estableciendo igualdad. La desigualdad es violencia y es el caldo de cultivo de más violencia. Por eso el llamado que nosotros hacemos es a entender que la unidad del país no pasa porque los políticos se pongan de acuerdo. La unidad del país se trata de construir realmente un país en donde la vida en ese país sea en condiciones parecidas para todos y no en condiciones inhumanas para explotados y condiciones más felices para explotadores. La paz del banco que endeuda a un estudiante no es la misma que la paz para un estudiante endeudado. La paz para una persona de la granja que se demora 2 horas en una micro apretado contra la ventana para llegar a trabajar al centro no es la misma que la paz para el que se va en una autopista y se demora 15 minutos en llegar al centro. Por lo tanto, si hablamos de paz, hablemos de una paz sustantiva y entendamos que hay una vieja frase que dice que los ricos llaman paz al momento en que van ganando la guerra. Esperemos que no estemos hablando de esa paz cuando en este Parlamento hablamos de paz. Muchas gracias, presidente.